Y para repasar mi sección favorita aquí de Directo de América me encuentro con Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Buenos días, aquí para iniciar semana con Agenda Económica y un placer verla aquí en el programa desde ese lado de la mesa. Claro que sí, pues bueno, vamos a conversar primero sobre la Unión Europea que ha acusado a Apple de violar las normas digitales del bloque. ¿Cómo es esto? Daniela, pues estas serían las primeras acusaciones del bloque europeo sobre el nuevo reglamento de competencia digital de los 27 países, precisamente el viejo continente. Y solo con esta noticia, la empresa ve sus acciones en el terreno negativo, esto previo a la apertura de Wall Street, que se dará en una hora, pero es Esther Herrera, desde el corazón de la Unión Europea, que nos envió todos los detalles sobre esta noticia. La Comisión Europea considera que tiene pruebas suficientes para concluir que Apple ha violado las normas antimonopolio de la Unión Europea. Bruselas considera que las condiciones que impone Apple a los desarrolladores de aplicaciones en los teléfonos móviles son demasiado restrictivas. Por ejemplo, según Bruselas, no se permite a los desarrolladores ponerse en contacto directamente con los usuarios, ni tampoco tienen la oportunidad de poderle ofrecer ofertas a estos usuarios al margen de Apple. Ahora la empresa deberá analizar las acusaciones de la Comisión Europea. Tiene un máximo de 9 meses para analizar y poder aplicar las medidas necesarias que considera que se deben aplicar según Bruselas. De lo contrario, se expone a una multa equivalente al 10% de su facturación anual. En 2023, sus ingresos fueron superiores a los 380.000 millones de dólares. Es la primera vez que Bruselas va tan lejos en una investigación de este tipo desde que se empezó a aplicar la ley de mercados digitales hace menos de 2 años. Pero además de esta acusación, la que ha concluido hoy, ha abierto también una nueva investigación al mismo gigante tecnológico, porque considera que Apple obliga también a los desarrolladores de las aplicaciones móviles también a pagar una tasa de alrededor 50 céntimos de euro por cada aplicación que se instale en los dispositivos móviles de Apple. De esta forma, la empresa tiene ahora mismo abiertas 3 investigaciones por parte de Bruselas por no cumplir supuestamente las normas europeas. Juan Pablo, vamos a hablar ahora de un tema que particularmente a mí me resulta muy interesante y es esta guerra comercial de China prácticamente contra Occidente. Primero Estados Unidos, ahora la Unión Europea. Y es que después de que la Unión Europea anunciara un aumento de los aranceles a los vehículos eléctricos, parece que están dispuestos a sentarse a negociar. Que recordemos, este tema viene desde hace rato, como lo hizo usted, con Estados Unidos, luego la Unión Europea uniéndose, luego de los llamados de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Y es que los medios estatales de China publicaron este lunes que Beijing está presionando para que el bloque europeo renuncie a sus planes de aumentar drásticamente los aranceles provisionales sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, y esto que sea antes del 4 de julio. Recordemos que previamente la Unión Europea anunció que aumentaría estos aranceles a estos autos precisamente desde el 7% actual hasta un 38%, y la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, dijo que los resultados preliminares de una investigación sobre los subsidios chinos a los vehículos eléctricos mostraban que la cadena de valor de los vehículos eléctricos de batería del país se benefician de, ellos dijeron, un subsidio injusto que perjudica a los rivales de los 27 países europeos. Ambas partes entonces están abiertas a seguir conversando, y justamente el vicecanciller y economista de Alemania, Robert Habeck, dijo este fin de semana, lo quiero leer acá, dijo: las dos partes acordaron iniciar consultas sobre la investigación antisubsidios de la Unión Europea sobre los vehículos eléctricos chinos. Las puertas están abiertas para discusiones y espero que este mensaje haya sido escuchado. Hoy la noticia es entonces que están abiertos para seguir hablando comercialmente. Claro, y le voy a decir por qué están abiertos, y es porque también todas estas empresas que producen vehículos en Alemania dicen: si nosotros le imponemos aranceles a China, pues China va a hacer lo mismo con nosotros y todos vamos a salir perjudicados. Así es de parte y parte. Claro que sí. Vamos entonces con otras noticias económicas de la jornada. Seguimos hablando de Asia porque la empresa china ByteDance está trabajando con el diseñador estadounidense de chips Broadcom para que la compañía casa matriz de TikTok pueda asegurar una cantidad suficiente de chips de gama alta en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.
22 muertos y al menos 5 desaparecidos en un incendio en una planta de baterías de litio en la fábrica de Hwaseong, al sur de Seúl, Corea del Sur. El incendio estalló en la planta operada por el fabricante surcoreano de baterías Aricel alrededor de las 10:30 AM, hora local, antes de ser controlado poco después de las 3 de la tarde, también hora local. Y después de que el CEO de Boeing rindiera cuentas ante el Senado de Estados Unidos, los fiscales de ese país están recomendando que se presenten cargos penales contra la empresa tras encontrar que el fabricante de aviones violó un acuerdo relacionado con 2 accidentes fatales, según información recogida por la agencia Reuters. El Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá decidir antes del 7 de julio si procede contra Boeing. Pues Juan Pablo, inicia una semana y con ella también las bolsas comienzan una nueva semana, ¿no? Y vamos a mirar cómo es la agenda de esta semana, precisamente también porque pues esta semana, por ejemplo, el debate en Estados Unidos de los candidatos presidenciales virtuales va a mover las bolsas, pero en este momento podemos ver a Nvidia cayendo casi un 2%, entre otras cosas porque pues extiende sus pérdidas por tercera sesión consecutiva. Esto, recordemos, después de haber borrado más de 220.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Esto también después de haber perdido el puesto que le duró muy poco como primer lugar de la empresa pues con más valiosa del mundo. Luego volvió Microsoft a este puesto. Vemos también que el Nasdaq entonces es arrastrado por las tecnológicas y pasamos a ver Europa, que sigue operando a esta hora, que lo hace en un terreno positivo, siendo sobre todo París uno de los que más gana junto a Madrid. Hay noticias que mueven la jornada, entre ellas la relación con China y las noticias que pues acabamos de mencionar con respecto a Apple y la acción que se hace contra los vehículos eléctricos. Y vemos a esta hora porque mientras en Estados Unidos se prepara para la apertura, en China ya y en Asia ya está el cierre, sobre todo con Tokio siendo el que gana, Hong Kong y Shanghai a las pérdidas. Juan Pablo, ¿y qué nos trae como cifra del día? Solo 6 meses estaría el jugador colombiano Falcao en el equipo bogotano de Millonarios para evitar las presiones del impuesto al patrimonio de Colombia. Este país dice que las personas están sujetas a un gravamen del 0,5% sobre la riqueza neta de cada persona, que supera el equivalente a $820.000 y de 1,5% para los activos superiores de 2,7 millones de dólares. Ahora, la nación andina ha cargado impuesto a la riqueza de forma intermitente durante décadas, pero después de que el presidente Gustavo Petro asumiera en 2022, pues el proyecto de ley lo hizo permanente. Radamel Falcao, también conocido como el Tigre Falcao, en su mejor momento, recordemos, era una de las estrellas de fútbol mejor pagadas del mundo y ganaba cientos de miles de dólares por semana, y ahora que fue fichado por el equipo capitalino, está en conversaciones para ver qué le beneficia más. Ahora, para ser residente en Colombia a efectos fiscales, tendría que permanecer 183 días o más en el país. La noticia inicialmente llegó pues muy bien para este equipo capitalino. Recordemos, este jugador colombiano hoy también juega Colombia en la Copa América, pero pues hay ahí unas negociaciones que hay que ver qué es lo que le beneficia más, ¿no? Claro que sí, siempre hay que mirar, ¿no? ¿Cómo los impuestos nos van a afectar? Porque por más dinero que se vaya a ganar Falcao García, pues si esto lo va a afectar en su declaración de renta y de impuesto al patrimonio, pues obviamente lo va a pensar dos veces. Muchas gracias, Juan Pablo, por la información. Nos vemos acá en una hora. Así es, seguimos entonces con deportes, ahora conectamos. Claro que sí, vamos a conectar con la información deportiva.